Hola, buenas noches. En este video vamos a ver cómo resolver un algoritmo mediante diagramación lógica y luego cómo transformar esa resolución hecha mediante un diagrama de flujo y pasarlo o convertirlo en un programa mediante la sintaxis del lenguaje C#. Para esto vamos a tener que tener en cuenta los diagramas de flujo estandarizados que estuvimos trabajando en clases de algoritmo. Esto lo vamos a tener en el apunte que vemos ahora en pantalla, donde observamos un diagrama que representa comienzo de programa, el diagrama de declaración de variables, el diagrama de salida de datos, ingreso de datos, fin de programa, línea de flujo. Vamos a agregar dos más que son el diagrama de proceso y el de la estructura condicional if. Para lo que vamos a ver en el presente video, con estos diagramas vamos a andar bien. Bueno, vamos a pasar a resolver la ejercitación de uno de los primeros trabajos prácticos. Vamos a tomar un enunciado y lo vamos a resolver primero mediante un diagrama de flujo. Bien, acá tenemos el enunciado. Dicho enunciado dice: diseñar un algoritmo que permita a un usuario ingresar un número desde el teclado y que luego lo informe. Se deberá pedir el ingreso mediante la leyenda: por favor, ingrese un número, y luego informar con la forma el número ingresado es, y luego le concatenamos el número ingresado por el usuario. Bien, vamos a comenzar con esto. Recordemos que debemos trabajar con estos diagramas. Primero vamos con el diagrama de comienzo de programa, y en este caso, como el usuario tiene que ingresar un número, vamos a necesitar una variable. Entonces, diagrama de comienzo de programa, luego vamos a mostrar la leyenda: por favor, ingrese un número. Esto también se denomina literal, porque la idea es que literalmente se muestre por pantalla lo que escribimos en este diagrama de salida. Diagrama de salida, en este caso vamos a utilizar este. Previamente vamos a declarar las variables a utilizar. Entonces, diagrama de declaración de variables. En este caso vamos a utilizar una única variable. La vamos a declarar como entera. Recuerden que el tipo de dato int lo escribimos de la siguiente forma: int y la variable. Vamos a llamar a la variable número. Recuerden que se recomiendan que las variables no tengan acento. Bien, a continuación vamos a pedir al usuario, mediante un diagrama de salida, que ingrese un número. Como es un literal, esto lo vamos a colocar entre comillas. Por favor, ingrese un número. Dos puntos, cerramos las comillas. A continuación, el usuario debe ingresar el número, para lo cual vamos al diagrama de ingreso de datos, que es este que vemos acá. Diagrama de ingreso de datos, y lo que vamos a ingresar es la variable número, es decir, lo que va a ingresar el usuario se va a guardar en la variable número. Luego tenemos que informar con la forma el número ingresado es, y damos la salida
del contenido de la variable número. Entonces, nuevamente, diagrama de salida, un literal que va a decir, debe decir el número ingresado es, entonces, el número ingresado es, dos puntos, coma, y a continuación sacamos por pantalla la variable número. Observamos que número no va entre comillas porque no es un literal, sino que es una variable. La idea es que acá salga por pantalla el contenido de la variable número. Y con esto finalizamos nuestro algoritmo. Bien, esto sería, en este caso tenemos el algoritmo, o sea, lo que debemos hacer, el algoritmo resuelto con diagrama de flujos, perdón, este es el problema, el algoritmo resuelto con diagramación lógica, diagramas de flujo de datos, y ahora lo que vamos a hacer es pasar este diagrama a código, vamos a convertirlo en un programa mediante la sintaxis de C#. Para ello tenemos que tener en cuenta la sintaxis, es decir, cómo convertir cada uno de estos diagramas en código. Bien, ahora lo que vamos a hacer es abrir el IDE, el editor que vamos a utilizar, que en este caso es Visual Studio. Vamos a crear un proyecto y vamos a codear, vamos a convertir a código este diagrama. Bien, una vez que vemos esta ventana en Visual Studio, vamos a la opción esta que dice crear un proyecto. Luego vamos a seleccionar C# Windows Consola. Lo podemos buscar o podemos escribir acá arriba. C# Windows Consola. Y vamos a seleccionar justamente la opción que dice C# Windows Consola. Hacemos un clic sobre esa opción y le damos siguiente. Ahora el entorno nos va a pedir que le coloquemos un nombre al proyecto. En este caso vamos a colocar trabajo 0, guión, eje 1, el ejercicio 1. Bien, ese mismo nombre de proyecto, ¿sí?, va a recibir el namespace, que sería el espacio de nombres de nuestro programa. Después vamos a ver qué es esto de un espacio de nombres. Luego en la ubicación tenemos que decirle dónde vamos a guardar este proyecto que estamos creando. Lo aconsejable es crear una carpeta y dentro de esa carpeta guardar todos nuestros proyectos. Aquí abajo tenemos que decirle la versión del framework que vamos a utilizar. Para este caso lo vamos a dejar como está. Le damos crear. Una vez que se crea el entorno de nuestro programa, ahora lo que vamos a hacer es transcribir o pasar ese diagrama a código. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este código, lo vamos a poner por acá y del otro lado vamos a colocar nuestro diagrama. Bien. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, primero tenemos que convertir estos símbolos, esta diagramación, en código. Así que todo el código que vayamos a escribir lo vamos a hacer dentro del método main, dentro de estas llaves, ¿sí? Lo demás, por ahora, lo vamos a entender como si fuera una receta. Por ahora no le vamos a, si bien es importante, por ahora solo vamos a escribir código dentro del método main. Primero
vamos a declarar la variable número tal cual lo tenemos ahí. Vamos a escribir int número. Luego de cada línea vamos a escribir un punto y coma. En la línea de debajo vamos a colocar este literal, esta salida por pantalla que dice por favor ingrese un número. En este caso las salidas en el lenguaje C# lo vamos a hacer mediante console.write. Y entre paréntesis y entre comillas colocamos el literal. En este caso, por favor, ingrese un número. Dos puntos. Y debajo, siguiente diagrama, es un diagrama de ingreso de datos donde vamos a ingresar la variable número. En este caso vamos a escribir número y podríamos escribir console.readline, que es la manera de leer una línea en C#. El tema es que el método readline nos devuelve una cadena de caracteres y nosotros necesitamos un número entero. Para ello lo que vamos a hacer es un proceso que en programación se llama parsear. Vamos a colocar int. Vamos a usar el método parse y entre paréntesis vamos a colocar el método para leer la línea. Entonces nos va a quedar número igual int.parse console.readline. Una vez que tenemos el ingreso, ahora tenemos que informar por pantalla el número ingresado es y sacar el contenido de número. Entonces debajo console.write entre paréntesis, primero el literal entre comillas, el número ingresado es, dos puntos, y fuera de las comillas vamos a concatenar el contenido de la variable número. En este caso, con el símbolo más, con el signo más número. Acá lo que vamos a ver por pantalla es el contenido de número, lo que el usuario ingresó en la línea anterior. Bien, y con esto finalizamos nuestro algoritmo. Para el caso, para poder ver la salida por pantalla, vamos a agregar un método más, que es console.readKey. Lo que va a hacer esto es, va a detener nuestro programa hasta que pulsemos una tecla, y ello nos va a permitir ver la salida por pantalla. Una vez que escribimos el código, vamos a guardar. Para guardar podemos simplemente pulsar acá en este disquete, si no en este botoncito, vamos a ir si no a pulsar control S y ahora lo vamos a ejecutar. Para ejecutar, la forma más rápida es pulsar la tecla F5. Para ejecutar pulsamos F5, lo que va a pasar es que primero se va a compilar, un programa denominado compilador va a buscar errores de sintaxis, en el caso de que no haya errores, nos va a mostrar la ejecución de nuestro programa. Ahí está en ejecución, ahora debiéramos ver la leyenda. Por favor, ingrese un número. Ingresamos cualquier número y pulsamos Enter. Y vemos por pantalla el número ingresado es y el contenido de número. Para este caso, 678. Cuando pulsemos Enter, vamos a volver al entorno de trabajo, al IDE de programación. Finaliza el programa y volvemos al IDE de programación. Bien. Bueno, con esto finalizamos la resolución del ejercicio 1, ¿sí? De este problema número 1. Ahora, a continuación, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para la resolución del siguiente ejercicio vamos a iniciar con la pizarra en blanco. Quiero aclarar que no estamos resolviendo de manera ordenada, sino que estamos tomando algunos de los ejercicios del primer trabajo
y en base a ello estamos aplicando esto de resolver con diagramación lógica y luego convertir ese diagrama en un programa en C#. Bien, vamos a tomar otro de los ejercicios, en este caso el ejercicio número 3. Este ejercicio dice: desarrollar un algoritmo que le solicite al usuario ingresar dos números y luego informe la sumatoria, el producto y la diferencia entre ambos. Es decir, el usuario debe ingresar dos números, nosotros tenemos que calcular e informar la sumatoria, el producto y la diferencia entre ambos. Bien, vamos a comenzar. Entonces, diagrama de comienzo. En este caso, esta parte siempre es igual. Y ahora tenemos que ver cuántas variables necesitamos. Bien, en este caso el usuario tiene que ingresar dos números, por lo tanto ya tenemos dos variables. Luego necesitamos una variable para la sumatoria, una variable para el producto y otra para la resta, es decir, la diferencia entre ellos. Entonces, en total tenemos 5 variables. Como acá no especifica, la idea es que vamos a trabajar con 5 variables enteras. Entonces, diagrama de declaración de variables. En este caso ya debemos recordar la forma que tienen los diagramas para poder utilizarlos. Y vamos a definir todas variables enteras. Tipo de dato int. Entonces vamos a llamar a las variables num1. Podemos declarar todas las variables, ¿sí?, en la misma línea, separadas por coma. Número 1, número 2. Recuerden que las variables no pueden tener espacios, ¿sí? Además decimos que el nombre de las variables pueden contener números, pero no pueden comenzar por un número. Es decir, la variable se puede llamar, por ejemplo, num1, pero no se puede llamar 1num. Es decir, puede contener números, pero no puede empezar por un número. Bien, ahora necesitamos la variable suma para la sumatoria. Suma, la variable producto y la variable diferencia. Las variables que van a recibir el resultado de una operación es aconsejable que le asignemos un 0, es decir, que suma va a ser igual a 0, producto la vamos a llamar prod, prod va a ser igual a 0 y la diferencia la vamos a llamar resta, resta va a ser igual a 0. Bien, ya tenemos nuestras 5 variables. Ahora vamos a pedir al usuario, mediante un literal, que ingrese los números. Primero el número 1 y luego el número 2. Para ello vamos a utilizar diagramas de salida. Diagrama de salida. Y mediante un literal, es decir, entre comillas, vamos a decir ingrese un número. Dos puntos. Cerramos el literal y ahora diagrama de ingreso de datos, ingreso, y acá vamos a ingresar num1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el siguiente número. Nuevamente, un literal, diagrama de salida, y acá ingrese otro número. A continuación, se va a ingresar, diagrama de ingresos, num2. Ahora vienen las operaciones. Tenemos que calcular la suma, el producto y la diferencia. Para ello, son 3 procesos. Estas operaciones de suma, producto y resta son procesos.
Entonces, diagrama de proceso, tenemos 3 procesos. Podemos hacer, si queremos, ya los 3 diagramas. Proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Esto, por si se lo preguntan, también lo podemos hacer en un solo diagrama, los 3 procesos. Lo mismo que para los ingresos. Ahora lo estamos haciendo de esta manera. Si bien es un poco más largo, es más claro de esta forma. Pero los ingresos los podemos hacer en un solo diagrama. Más adelante vamos a ver cómo. Bien, ahora sobre la variable suma, vamos a decir suma es igual a número 1 más número 2. Luego producto. Prod es igual a número 1, perdón, en este caso es por número 2. Número 1 por número 2. Y la diferencia, que es resta, es igual a num1 menos num2. Bien, hasta acá tenemos los procesos. Ahora tenemos que informar. Para informar, vamos a hacer, para que esto quede más claro, 3 diagramas de salida. Pero recuerden que podemos hacer todo en un mismo diagrama. Bien, como son 3 salidas, vamos a graficar la salida 1, donde vamos a decir la sumatoria es, 2 puntos, termina el literal, coma y concatenamos nuestra variable suma. A continuación, otro diagrama de salida. En este caso vamos a escribir el producto es, comillas, coma, y sacamos la variable prod. Por último, el tercer diagrama de salida, y en este caso, la diferencia es, 2 puntos, comillas, coma, y sacamos el contenido de la variable resta. Bien, con esto termina nuestro algoritmo. Símbolo gráfico de fin de algoritmo. Entonces con esto hemos finalizado nuestro algoritmo. Bien, ahora vamos a convertir este diagrama en código mediante la sintaxis de C#. Bien, vamos a preparar el IDE de programación. Vamos a crear un proyecto nuevo. En este caso, este es el proyecto del ejercicio anterior. Vamos a ir a archivo, nuevo, proyecto. Luego a todo esto lo podemos guardar dentro del mismo proyecto. Por ahora, para hacerlo más simple, porque ahora la idea es entender cómo pasar un diagrama de flujo a un programa en C#. Así que vamos a tratar de complicarnos lo menos posible. Vamos a crear un proyecto nuevo. Recuerden que el proyecto tiene que ser C#, Windows, consola. ¿Sí? Elegimos esta opción. Siguiente. En este caso vamos a colocar trabajo 1, guión bajo, eje 2, nuestro segundo ejercicio. Le damos crear. El entorno está preparando el escritorio de trabajo. Bien. Y ahora vamos a escribir nuestro código. Recuerden que siempre el código lo escribíamos dentro del método main. ¿Sí? Ahí dentro. Bien. Vamos a
colocar las dos ventanas juntas para poder trabajar. Ahí está. Bien. Vamos a traer esto ahí. Y empezamos a escribir código. Bien, primer línea de código. La primera línea es esta que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos declaración de variables. En este caso, variables enteras. Int num1, num2, suma igual 0, prod igual 0, y resta igual 0. Punto y coma porque finalizó la línea. ¿Sí? Cada vez que finalizamos una línea, punto y coma. Esto lo podemos hacer de esta manera. También podríamos haber declarado las variables individualmente, cada una con su tipo de dato. Es decir, podríamos haber puesto, en vez de una al lado de otra, podríamos haber puesto int num2 y así sucesivamente. Punto y coma, abajo de esto int suma igual 0, punto y coma, ¿sí? Pero en este caso hacemos todo sobre la misma línea. Bien. Siguiente línea, un literal que dice ingresa un número. Recuerden que los literales, las salidas por pantalla, las hacíamos con el método write o writeLine. Entonces, primero console.write y entre paréntesis y entre comillas el literal. En este caso, ingrese un número. Punto y coma. Y luego viene el ingreso. El ingreso es sobre la variable num1. Entonces, num1 va a ser igual a int.parse y en el paréntesis del método parse colocamos console.readline. Ya ingresamos la variable num1. Ahora otro literal que dice ingrese otro número. Entonces console.write entre comillas ingrese otro número. Dos puntos. Acá vamos a ponerle, vamos a agregar los dos puntos. Ahí lo tenemos. Y debajo ahora num2 va a ser igual al int.parse console.readline. Bien. Ya tenemos los dos ingresos, perdón. Ahora vienen los tres procesos, el proceso de suma, el de producto y el de resta. Entonces, tal cual lo tenemos acá, escribimos suma igual num1 más num2. Debajo, prod es igual a num1 más num2. Y por último, resta es igual a num1 menos num2. Con esto tenemos los tres procesos. Ahora tenemos que darle salida por pantalla. Para la salida por pantalla, recuerden que siempre es igual. Console.write entre paréntesis y entre comillas la sumatoria es, dos puntos, y concatenamos algo que no comentamos en el ejercicio anterior, donde en el diagrama de flujo ponemos coma, acá en la sintaxis de C# colocamos el signo más. Más, en este caso, sacamos por pantalla el contenido de la suma. Luego, lo mismo. Console.write y entre comillas
el producto es, dos puntos, y concatenamos la variable prod. Y por último, console.write, entre paréntesis, y entre comillas, la diferencia es, dos puntos, y concatenamos la variable resta. Observen que este signo más no significa que es el literal más el contenido de suma, sino que es para concatenar, es decir, que me va a escribir a continuación de este literal el contenido de suma. No es que si yo digo producto, acá tengo que poner por, y si digo resta, acá tengo que poner menos. Siempre es más para concatenar. Bien, y debajo, para poder ver los resultados, el console.readKey. Bien, con esto tendríamos terminado nuestro programa. Es decir, acabamos de convertir nuestro diagrama del ejercicio número 3 en código. Bien, vamos a agregar un proceso que no hicimos antes. Ahora solo vamos a trabajar con el IDE, el entorno de desarrollo. Vamos a iniciar nuestro programa. Podemos hacer un clic en iniciar y si no, pulsando la tecla F5. Previo a eso, podemos compilar, que sería ejecutar el programa que busca errores en la sintaxis de nuestro código. Podemos venir a compilar y hacemos clic en compilar solución. Observen que acá me dice que está compilando. Cuando termine, me va a decir, observen, compilación 1, ¿sí? 1 correcto, 0 errores, es decir que no tiene errores. En el caso de que hubiera un error, el compilador nos diría dónde está, en qué línea está el error y en qué columna y cuál es el error. Por ejemplo, vamos a cometer un error. Por ejemplo, acá vamos a sacar ese punto y coma. Volvemos a compilar y vemos qué pasa. Observen que acá compiló, me dice que hubo un error y me dice que se esperaba punto y coma y me dice que ese error está acá en la línea 21. ¿Sí? Línea 21. Voy a la línea 21 y observen que ahí me falta el punto y coma. ¿Sí? Ahí se arregló. Compilamos de nuevo. Ahora no hay errores, entonces podemos ejecutar. Vamos a iniciar. Nuestro programa nos dice, ingrese un número, por ejemplo 50, ingrese otro número, por ejemplo 2, pulso Enter y observen que me dice, la sumatoria es 52, el producto es 52 y la diferencia es 48. Tenemos que ver que hay un problema acá en el producto. Fíjense que me dice, el producto es 52, así que vamos a ver cuál es el problema. Cerramos esto y el problema está en que yo me confundí y acá puse dos veces más y acá es por. Ahí está. Volvemos a compilar y además vamos a arreglar ese error. No es un error, pero no sé si observaron que los resultados salieron uno al lado de otro. Hay dos maneras de solucionar eso. La manera más simple es cambiar el método write por el método writeLine. En los tres, writeLine, y en este no hace falta porque este ya se va a escribir debajo y no hay otra salida. Entonces la diferencia entre writeLine y write es que writeLine imprime y luego salta una línea, es decir, se va a la fila de abajo. Vamos a iniciar. Y ahora nos va a pedir nuevamente el ingreso de dos números. Por ejemplo 50 y por ejemplo 3. Observen que ahora me dice la sumatoria es 53.
el producto es 150, 50 por 3, y la diferencia es 47. Bien, terminamos y con esto acabamos de resolver otro de los ejercicios del trabajo práctico número 0. Bien, a continuación vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio más. Para ello vamos a levantar la pizarra y el ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente. Desarrollar un algoritmo que permita ingresar la edad de una persona para luego informar si la misma es mayor o no. Y además nos dice que se considera mayor de edad a la persona que tiene 18 años o más. A diferencia de los anteriores ejercicios, en este vamos a tener que utilizar la estructura condicional if, el if-else. Bien, vamos a comenzar. Como podemos ver, este ejercicio, este algoritmo, nos pide que ingresemos la edad de una persona, para lo cual vamos a necesitar una variable para ingresar dicha edad. Entonces, comenzamos. Primero, diagrama de comienzo. Vamos a declaración de variables. Diagrama de declaración. En este caso, la edad, el tipo de información edad, es un número entero. Por lo tanto, la vamos a declarar o definir como int. Entonces, int, y como nombre le vamos a poner edad. Una vez que tenemos declarada la variable, vamos a mostrar una leyenda mediante un literal que le diga al usuario que ingrese su edad. Entonces, diagrama de salida, entre comillas, por favor, ingrese su edad. Colocamos dos puntos, cerramos comillas. Ahora, diagrama de ingreso para que el usuario ingrese su edad. Diagrama de ingreso, y acá la variable que se debe ingresar es edad. Bien, teniendo la edad, ahora tenemos que preguntar si esa edad ingresada es mayor o igual que 18. Si eso se cumple, si eso es verdadero, entonces la persona va a ser mayor de edad. Vamos a la estructura de decisión if. Acá la expresión va a ser edad es mayor o igual que 18. Pueden pasar dos cosas, que eso sea verdadero o que esto sea falso. Entonces, siempre del lado izquierdo vamos a tener verdadero y del lado derecho falso. Entonces, si esto es verdadero, vamos a mostrar por pantalla diagrama de salida. Vamos a mostrar. Es mayor de edad, coma, ya que tiene, y acá vamos a concatenar
edad, comillas de nuevo, años. Entonces la idea, supongamos que el usuario ingresa el número 20, entonces como edad va a valer 20, acá voy a tener un 20, 20 es mayor o igual que 18, como eso es verdadero, entonces la persona va a ver por pantalla, es mayor de edad ya que tiene 20 años. Esa es la idea. De lo contrario, es decir, si esto es falso, vamos a sacar una leyenda por pantalla, diagrama de salida, y vamos a decir, es menor de edad, coma, ya que tiene, sacamos edad, coma, años. Es decir que acá lo que vamos a ver es lo mismo que para la persona mayor, pero diciéndole que es menor y mostrando su edad. Bien, y con esto finalizamos el algoritmo. Vamos a ver cómo quedó terminado. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a pasar a codificarlo mediante la sintaxis de C#. Abrimos el IDE. Vamos a correr esto un poquito hacia acá. Bien. Esto ya lo tenemos abierto, el Visual Studio 2022. Vamos a crear un proyecto. Recuerden siempre que los proyectos van a ser C#, Windows, consola. Elegimos esa opción, C#, Windows, consola. Le damos siguiente. Vamos a colocarle eje 3 de ejercicio 3. Era para seguir como lo veníamos haciendo. Trabajo 1, guión bajo, eje 3. Le damos crear. Una vez que el entorno de desarrollo nos crea el proyecto, pasamos a codificar nuestro algoritmo. Bien, para esto vamos a ubicarlo, a dividir la pantalla. Ahí está. Bien. Primero tenemos que declarar las variables. Recordemos siempre nuestro código. Por ahora lo vamos a escribir siempre dentro del método main. Entonces, int edad. Declaramos nuestra variable edad. Luego debajo, una leyenda que le diga al usuario que debe ingresar su edad. Entonces, console.write, entre comillas, por favor, ingrese su edad. 2 puntos, ahora viene el ingreso. Ese ingreso va a ir a parar a la variable edad. Entonces, edad va a ser igual, parseamos la edad, int.parse console.readline. Una vez que ingresamos la edad, que eso sucede en este diagrama, ahora viene el if, ¿sí? Al if lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a escribir if, entre paréntesis, la expresión o la condición, tal cual la tenemos en el diagrama, edad es mayor o igual que 18, abrimos llaves, y acá viene, primero se pone
lo que sería verdadero. Si esto se cumple, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar por pantalla console.write y acá vamos a decir es mayor de edad, coma, ya que tiene, y acá es donde concatenamos. Dejamos un espacio, este espacio se va a imprimir también, y concatenamos. Recuerden que para concatenar lo hacíamos mediante el signo más, es decir, reemplazamos la coma del diagrama por un signo más. Más edad, edad no va a ir entre comillas porque es una variable. Es decir, yo quiero que ahí se muestre el contenido de la variable edad. Más, y acá colocamos años. Bien, esto es lo que va a suceder si la condición es verdadera. Ahora, si la condición es falsa, sería esta parte del diagrama. Esto lo vamos a hacer mediante un else. Else, abrimos y cerramos llave nuevamente, y acá lo mismo. Console.write, mostramos el literal, es menor de edad, coma, ya que tiene, concatenamos edad y concatenamos nuevamente la palabra años. Y con esto damos por finalizado. Recuerden que al final, para poder ver los resultados, debemos agregar el método readKey, para que la aplicación se detenga hasta que pulsemos una tecla. Entonces, console.readKey, punto y coma. Bien, ahora está. Vamos a compilar para ver que no haya errores. Compilar solución. La solución se compiló y nos dice que no tenemos errores. Vamos a ejecutar. Iniciar. Ahí inició nuestro programa y nos pide ingresar la edad. Por favor, ingrese su edad. Vamos a ingresar 57. Le damos Enter y como pueden ver nos dice es mayor de edad ya que tiene 57 años. Vamos a cerrar esto, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ingresar a una persona menor. Por ejemplo, 17 años. Como pueden ver nos dice es menor de edad ya que tiene 17 años. Bien, con esto damos por finalizado este algoritmo. Espero que este video les sea útil y ya estaremos haciendo nuevos videos con el desarrollo de algoritmos un poco más avanzados, donde al programarlos los niveles de abstracción sean un poco más altos. Bien, nos vemos en el próximo video.